llegar a la ley de la reflexión y a la ley de la refracción también, ¿no? La ley de Snell. Y además vimos cómo nos permitía entender el principio de las lentes, ¿no? De cómo podemos enfocar luz a través, usando una lente, cómo podemos captar luz para concentrarla en un punto. De hecho, a ver, aquí en esta diapositiva, no, me faltaron unas láminas que están en otra. Verán, voy a cargarlas aquí rápidamente porque quedó pendiente precisamente de eso. Vimos cómo podíamos explicar la construcción de lentes, también lo de cómo concentrar la luz que llegaba en diferentes puntos hacia un punto común, ¿no? Construyendo una elipse de espejos. Y también pues el funcionamiento de los telescopios modernos, por ejemplo el de Monte Palomar, pues se basa en la óptica geométrica, y con el principio del tiempo mínimo podemos entender por qué se construyen pues espejos parabólicos remotos del universo. Vamos a ver, aquí está. Son unas dos láminas antes de pasar a la que teníamos en pantalla. Un poco lento aquí cuando carga los programas de Microsoft. Por eso trato de evitar también el Teams, porque es el más pesado casi. Se traba. Bueno, no está trabado, no está tardando mucho en abrir. Por eso ya tenía abiertos los otros archivos, este se me olvidó. ¿No entregaste la tarea? No corre. No entrega. No tarea. Aquí parece que el fin está cargando. Bueno, vimos aquí algunas situaciones particulares, ¿no? En la óptica geométrica que se pueden derivar del principio del tiempo. Por ejemplo, la
porque una construcción de una lente con cierto índice de refracción y cierta curvatura me puede permitir hacer una lente convergente, ¿no? Que capte la luz que llega en diferentes puntos hacia un punto dado. Y también vimos aquí el caso de la elipse, ¿no? Tenemos aquí un arreglo de espejos acomodados en lo que sería la figura de la elipse. Y entonces, si tenemos aquí una fuente en el punto P, la luz que salga de ese punto sale en todas las direcciones. Cada uno de los rayos va a llegar a un punto de la elipse, pero todos van a llegar al punto P', ¿no? Y van a llegar además al mismo tiempo, porque todas estas trayectorias que van desde la elipse al punto tienen la misma distancia, por lo tanto tardarían el mismo tiempo. Otro ejemplo de este principio de Fermat de la óptica geométrica es el principio de por qué podemos captar las señales que vienen desde pues, lugares muy remotos del universo, mucho más allá del sistema solar. La luz que viene de distancias muy lejanas, pues podemos considerar que cuando llega cerca de los telescopios, pues vienen prácticamente los rayos paralelos, ¿no? A un plano. Por ejemplo, aquí está el plano KK', este que estoy señalando. Suponiendo que la luz viene de muy lejos, pues vendrían varios rayos, ¿no? Todos prácticamente paralelos y la fuente está muy lejana. Entonces, supongamos que la idea aquí en los telescopios es concentrar toda la señal en un cierto punto, P'. Entonces llegan estos rayos diferentes y lo que pasa aquí es que inicialmente pues llegan estos rayos a este plano. Entonces, si no existiera el sistema que capta esta luz, entonces estos rayos seguirían de largo. No sé, aquí digamos, esta es la parábola del telescopio que capta la luz, pero suponiendo que no estuviera, la luz seguiría de largo y seguiría la trayectoria que está dada por estas líneas punteadas. Entonces, como todos los rayos llegaron al mismo tiempo a este plano K', si no existiera el telescopio, llegarían todos los rayos al mismo tiempo al plano LL', porque todos seguirían en línea recta y pues toda la distancia de, por ejemplo, de A hasta Pi', de B a Pi', etcétera, pues son todas iguales, ¿no? O sea, todas estas distancias desde el plano KK' al plano LL' son distancias iguales, por lo tanto, los rayos que llegaron en un momento dado a este plano llegarían al mismo tiempo al plano LL'. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de captar la señal, los rayos que lleguen en cualquier punto, todos estos rayos captarlos en este punto P'. Entonces lo que se hace es lo siguiente, pues se hace un arreglo en donde los rayos van a llegar a diferentes distancias y de ahí, aprovechando la ley de la reflexión, acomodar esta curvatura de manera que la reflexión me lleve a un cierto punto, ¿no? Pero con el agregado de que quiero que en este punto P' lleguen todos estos rayos al mismo tiempo. No quiero que lleguen unos en un tiempo y otros después, sino que lleguen todos juntos. Así que lo que se hace es, estas distancias, pues todas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, A' es diferente que B', XX', etc. Entonces, lo que se hace es que, como sabíamos que todos estos iban a llegar al plano LL' al mismo tiempo, entonces esta curvatura resulta que va a ser tal que estas distancias, desde que llega aquí a este sistema recolector hasta el punto P', esta distancia, por ejemplo, P' es igual a B'. El rayo que llega a B' recorrería una distancia B'. Resulta que
B' a B', es la misma distancia que de B' a P'. Es decir, aquí hay un plano al que hubiera llegado todos estos rayos de luz. Todos llegarían al mismo tiempo. Por lo tanto, van a llegar todos al mismo tiempo a P' si las distancias correspondientes que no recorrieron hacia el plano LL' son iguales que estas distancias, ¿no? Desde cada uno de estos puntos hasta el punto P'. Y entonces, de hecho, esto es la definición de una figura que se conoce como parábola. Entonces, esto es un arreglo parabólico, ¿no? Precisamente en la parábola, la suma de distancias, digamos más bien, la distancia desde cualquier punto de la parábola al punto P' es igual que la distancia de la parábola a un plano fijo, ¿no? A una línea recta o plano, es tridimensional. Y entonces, esta es la figura, por eso son parabólicos estos sistemas, ¿no? Para captar, por ejemplo, el telescopio. Este es el telescopio de Monte Palomar, ¿no? En California. Y bueno, ven que esto simplemente se basa en el principio del tiempo mínimo, ¿no? Estas serían las trayectorias más cortas posibles. Para cada uno de estos son estas, precisamente. Lo sabemos porque son el mismo tiempo que tardarían en llegar hasta el plano L', y el tiempo sabemos que es el mínimo posible porque irían en línea recta, ¿no? No podría ir en menos tiempo. Bueno, esto es lo que quería comentarles de esta parte, ¿no? A ver, vamos a cerrar aquí. Voy a cerrar esta presentación y ahora sí me voy a la que teníamos inicialmente. Bueno, en la óptica geométrica se trata la luz, dijimos al inicio, sin tomar en cuenta la mecánica cuántica y sin tomar en cuenta incluso la teoría ondulatoria. Es una simplificación que sin embargo nos da leyes que son correctas cuando las energías de los fotones, las partículas de luz, pues son suficientemente bajas de manera que no perturban significativamente a los aparatos de medición, y en donde además no es necesario tomar en cuenta situaciones en donde hay fenómenos como de interferencia, ¿no? Fenómenos donde las dimensiones de interés sean del orden de las longitudes de onda. Entonces, para las ondas de radio y en muchas situaciones para el visible, pues funciona muy bien esta óptica geométrica. De hecho, por eso esas leyes pues se conocen, vimos incluso desde los tiempos de Ptolomeo, ¿no? Él ya tenía información de ese comportamiento que luego se estableció en la ley de Snell. Cuando hablamos de fenómenos ópticos, la óptica geométrica pues no es siempre suficiente para una descripción completa o para un entendimiento de los fenómenos que observamos. Es muy útil porque, de hecho, con la óptica geométrica, aún con sus simplificaciones, nos permite diseñar. De hecho, con la óptica geométrica se diseñan muchos de los esquemas de los aparatos ópticos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver otra faceta de la óptica. Una descripción que tiene que ver con precisamente el origen de la luz. Dijimos que cuando vimos el espectro electromagnético, vimos que la parte óptica es solo una parte muy pequeña de todo el espectro electromagnético. No ahondamos en qué es esto de espectro, bueno, qué es esto de la luz. Simplemente dijimos, ¿no?, que lo que normalmente pues, se llama luz es esa parte de la parte óptica del espectro electromagnético. Vamos a ver ahora un poco más. En la física, los grandes momentos tienen que ver a veces con grandes síntesis. Grandes síntesis que es que de pronto se demuestra que fenómenos que aparentaban ser completamente de naturaleza distinta no son más que facetas distintas de lo mismo.
y uno de los grandes físicos que realizó una de las mayores síntesis, precisamente que unificó fenómenos que se creía que eran antes pues, de naturaleza distinta, fue Maxwell. Y Maxwell sintetizó precisamente con su, digamos, su genialidad en estas 4 ecuaciones, que son conocidas precisamente como ecuaciones de Maxwell. Eh, Maxwell tuvo contribuciones muy importantes también en la parte de la en termodinámica y calor, ¿no? También ahí realizó síntesis, pero lo más reconocido pues es lo que tiene que ver con sus ecuaciones, estas 4 ecuaciones. Vean la belleza de estas 4 ecuaciones diferenciales que se pueden, de hecho, escribir también como ecuaciones integrales. Y bueno, no es una belleza superficial, ¿no? Porque estas 4 ecuaciones nos permiten entender los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos y los fenómenos ópticos, que se creían en algún momento dado que eran fenómenos de naturaleza distinta, ¿no? De hecho, mucho más hacia atrás en la antigüedad, pues los griegos pensaban que el magnetismo era un fenómeno completamente desligado de la electricidad. Después se hizo una unificación y se empezó a hablar de electromagnetismo, ¿no? Y se hablaba de electromagnetismo y óptica también. Bueno, con estas 4 ecuaciones, entre otras cosas, Maxwell demostró que, que se podían generar ondas electromagnéticas, es decir, campos eléctricos y magnéticos acoplados que viajan en el espacio o en algún medio material, que viajan a la velocidad de la luz. Es decir, con estas 4 ecuaciones, eh, combinándolas, haciendo el álgebra correspondiente, pues se puede demostrar que la luz son campos electromagnéticos. Y entonces unificó la electricidad y el magnetismo. Y además, la luz, la óptica, ¿no? Bueno, las radiaciones, perdón, la electricidad y el magnetismo y la óptica, o sea, la luz como una parte del electromagnetismo, ¿no? Como ondas electromagnéticas. Y entonces, aquí está la versión para creyentes y la versión para ateos, ¿no? En la primera, pues dice, y Dios dijo, las ecuaciones de Maxwell, y entonces hubo luz. Pero también se puede decir que hágase la electricidad y el magnetismo y habrá luz. Tal vez aquí arriba pues podemos poner y Maxwell dijo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué fue básicamente la contribución de Maxwell? Ya se conocían algunas de estas leyes, pero de manera incompleta, ¿no? Entonces Maxwell agregó ahí algunos términos en donde pudo explicar cómo se podían generar ondas electromagnéticas y cómo se podían, digamos, extender a grandes distancias, ¿no? Lo que no estaba explicado con lo que se conocía hasta antes de él. Vamos a ver algunas, por ejemplo, aquí. Bueno, no voy a discutir aquí una por una, ¿no? Pero vean que aquí aparecen las 2 primeras. Este vector D involucra el campo eléctrico, no es como la divergencia proporcional a la divergencia del campo eléctrico, está relacionado con las cargas. Ya eso me da información de que los campos eléctricos son generadas por las cargas eléctricas. Siempre que vean una divergencia de algo, de algún vector, eso tiene que ver con alguna fuente de la cantidad física en la que están obteniendo la divergencia, ¿no? Entonces aquí la divergencia del vector, este vector se conoce como vector desplazamiento y está relacionado también con el campo eléctrico. Entonces aquí se puede escribir también en términos de la divergencia del campo eléctrico. Pues me dice que el campo eléctrico, las fuentes del campo eléctrico son las cargas eléctricas, ¿no? Aquí está la densidad, que puede estar en diferentes formas. Puede estar sobre una superficie, distribuidas en un volumen o como cargas puntuales.
La segunda relaciona la divergencia, bueno, aparece la divergencia del campo magnético y a la derecha aparece cero. Eso significa la ausencia de los monopolos magnéticos. De hecho, eh, no hay, digamos, no se ha encontrado en la naturaleza una fuente puntual de campo magnético más que en forma de dipolos, ¿no? Siempre aparecen así en la naturaleza. Entonces no hay, digamos, el equivalente a una carga eléctrica. Una carga eléctrica sí puede considerarse como puntual, ¿no? Que generando un campo eléctrico en un punto, pero no el campo magnético. La tercera y la cuarta ecuaciones, vean que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético y el campo magnético con el campo eléctrico. El campo eléctrico iría aquí otra vez y aquí con unas corrientes eléctricas también. Pero la forma en que aparecen, aquí hay un rotacional y aparece en la derecha la derivada temporal. O sea que si tengo un campo magnético que fluctúa en el tiempo, eso está relacionado con un campo eléctrico transversal, ¿no? Porque aparece aquí como rotacional. Y lo mismo la relación entre un campo eléctrico variable. Si tengo un campo eléctrico variable, entonces voy a tener relacionado un campo magnético también que aparece como rotacional y que en el caso de las ondas electromagnéticas esto pues permite concluir que son campos perpendiculares, el campo eléctrico y el magnético en ambos casos. Bueno, es que a veces estos se distinguen como inducción magnética y campo magnético, ¿no? Pero están relacionados a alguna constante que depende del medio. Entonces, pues estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell. Se ven muy simples, se pueden aplicar de forma sencilla o muy complicada dependiendo del problema particular, ¿no? Como en el caso, si ustedes piensan en la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton eh, tiene una expresión muy simple, pero resolver un problema con la segunda ley de Newton puede ser muy fácil o muy complejo dependiendo de la situación particular, las fuerzas que pues estén en el problema, involucrados en el problema. Aquí también, pues la configuración de los campos no necesariamente es simple y a veces tenemos que ver las fuentes, ¿no?, de los campos. Les decía que eso fue una gran, digamos, unificación de la electricidad y el magnetismo con la óptica, lo que se llama ahora electrodinámica clásica, ¿no?, la síntesis de Maxwell. Teníamos antes de la obra de Maxwell, pues ya estaba la obra de Isaac Newton. Isaac Newton pues estableció la ley de gravitación universal, que es esta primera ecuación. En esta ley de gravitación de Newton, pues se pueden calcular las fuerzas de interacción entre objetos que tienen masas conocidas. Esta es la fuerza de interacción entre dos masas, m minúscula y m mayúscula separadas una cierta distancia r. Como la fuerza es un vector, entonces esta fuerza tiene que tener una dirección que está dada por este vector que está a lo largo de la línea que une las masas. Esta ley de gravitación tiene pues como aspectos generales que va disminuyendo con el cuadrado de la distancia, es decir que si yo alejo las masas al doble, entonces esa fuerza decae a la cuarta parte, ¿no? Sería por 1/2 al cuadrado, sería la cuarta parte, ¿no? Si lo acerco a la mitad, pues aumentaría 4 veces. Y así, ¿no? Y esta ley de gravitación universal, pues, permitió describir el movimiento de los objetos grandes, como por ejemplo los planetas, y permitió incluso descubrir alguno de los planetas, ¿no? Creo que Neptuno. Bueno, entonces, en el electromagnetismo también tiene sus leyes de fuerza.
La ley de fuerza que se conoce en electromagnetismo es esta, ¿no? Vean que aparece Q, E, V y D. Esta Q pues es la carga eléctrica. Recuerden cuando algún objeto tiene una propiedad que se llama masa, pues hay una atracción debido a esas masas con cualquier otro objeto que también tenga masa. En el caso de la electricidad también es otra propiedad. Cualquier objeto que tenga una carga eléctrica, que pues se suele denotar con una Q minúscula, a veces aparece también mayúscula, pero bueno, cualquier objeto que tenga carga eléctrica va a sentir fuerzas en lugares del espacio donde exista un campo eléctrico y un campo magnético. Y la ecuación que me va a dar esa fuerza es esta. Va a ser el producto de la carga por el campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad con que se está moviendo la carga por el campo magnético. De aquí vemos que si la carga no se está moviendo, entonces la velocidad es cero y este término no pinta y nada más es Q por E. El producto de la carga por el campo eléctrico en ese punto del espacio donde tengamos la carga, ¿no? Y eso sería la fuerza sobre la carga. Resulta que ese campo eléctrico además está generado por cargas, así que si yo no tengo conocido el campo eléctrico en un punto del espacio, no puedo saber qué fuerza se ejerce sobre una carga que ponga yo en ese punto debido a la fuerza eléctrica, a menos que conozca en dónde están las cargas que generan ese campo, ¿no? Y entonces tenemos una fórmula también para calcularlo. No siempre es fácil el cálculo, pero en principio se conoce la forma, ¿no? Aquí es válido también el principio de superposición, que tiene que ver con esto. Este campo eléctrico lo puede generar una carga, dos cargas o un número muy grande de cargas. Las fórmulas que se tienen para el campo eléctrico generado por una carga es válida para cualquier otra carga. Y entonces si tenemos un campo eléctrico que es generado por muchas cargas, pues el campo total sería la superposición de los campos producidos por cada una de esas cargas. Y además vemos aquí, aparte con esta fuerza, que si la carga no se mueve, entonces este sería el único término de fuerza, ¿no? Si la carga se empieza a mover y además hay un campo magnético, aparece un término extra aquí, ¿no? Que va como el producto de la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. La parte de la fuerza magnética pues suele ser mucho más pequeña que la parte estática, por decirlo así, ¿no? Por eso en el estudio, por ejemplo, de los sólidos, normalmente no se toma en cuenta la parte magnética. Y pues se encuentran resultados correctos, ¿no? En muy buena aproximación con lo que se tiene experimentalmente. Bueno, aquí aparecen los campos eléctricos, aparece el campo magnético, pero hay que saber cómo calcular ese campo eléctrico y ese campo magnético, ¿no? La forma general para un campo magnético luce de esta manera. Vean que si vemos esta primera parte, seguramente van a identificar ustedes lo que ven en el electromagnetismo como ley de Coulomb, que es el campo eléctrico producido por una carga puntual Q. O sea, este sería el campo eléctrico producido solamente por una carga, ¿no? Si tenemos muchas cargas, entonces tendríamos que sumar los campos de cada una de las cargas. En esta parte aparece la carga, aparece factor 1 entre 4 pi epsilon 0 y aparece el inverso de r cuadrada, ¿no? Entonces, esta parte no es más que la ley de Coulomb. Este signo tiene que ver aquí dependiendo cómo se toma este vector R', que es el vector que va desde el punto donde está la carga que genera el campo hasta el punto donde
quiero conocer el campo eléctrico, ¿eh? Entonces esa parte de la ley de Coulomb tiene que ver con las cargas, cuando la contribución de la carga cuando no se está moviendo. Entonces mientras la carga no se mueva, esa sería la parte que me permite calcular el campo eléctrico que genera una carga a una distancia R, ¿no? Pero resulta que estrictamente hablando, si yo tengo un par de cargas, voy a dibujar aquí. Si yo tengo, una carga, aquí apareció, es que aparece aquí, no me deja escribir. Eso es lo que voy a hacer. Ahí está. Bueno, me voy a... ¿Dónde está la expresión para el campo? Bueno, ¿por qué no es del todo correcta esa parte nada más? Porque resulta que eh, la situación es así. Vean, esta carga Q que produce el campo está en algún lugar del espacio. Voy a dibujar aquí una carga Q. Vamos a suponer que esta es la carga Q. Escribo. Y entonces, esta parte de la ecuación, que es la ley de Coulomb, recuerden que la ley de Coulomb, ustedes la ven en el electromagnetismo como Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrada, ¿no? La magnitud. Entonces es esta parte, ¿no? Entonces esta es la carga Q y el campo que me da esta ley de Coulomb es el campo que genera esta carga en un cierto punto a una distancia R. Entonces vean que ese... Creo que está apareciendo con mucho desfase lo que escribo. Y hay un poco de espacio. Entonces, esta R sería la distancia de la carga que genera el campo al punto donde generó el campo. Aquí este sería el campo en ese punto, ¿no? Entonces, vean que ahí que va a aparecer el campo. Hace rato que lo había escrito y no ha aparecido. Bueno, entonces el retraso que está mostrando aquí mi computadora va a servir para ilustrar aquí lo que les quería explicar de por qué el campo eléctrico, el cálculo implica otros términos, no nada más la ley de Coulomb, ¿no? Porque resulta que, imagínense que esta carga Q, si la carga no se mueve, no hay problema porque la distancia se mantiene fija y entonces nos sirve este término, ¿no? Este término de la ley de Coulomb describe correctamente el campo. Es una situación distinta si la carga no se está quieta, si la carga se está moviendo. Imagínense que esta carga se está moviendo en esta dirección. Entonces,
resulta que si la carga se está moviendo, la R está cambiando. En principio, pues simplemente tengo otro valor de R, ¿no? Porque hay otra distancia entre Q y el punto donde estoy calculando el campo. Pero la cosa no es tan fácil porque resulta que la información de que la carga Q se está moviendo, de que ya no está en la misma posición que antes, de que ya no está en la distancia R, no llega instantáneamente al punto donde está el campo. Entonces hay un tiempo de retardo para que este campo se actualice. Es decir, esta fórmula me daría el valor del campo eléctrico que existía cuando la carga estaba en este punto. Pero si la carga está de paso nada más, entonces ese campo ya no es, digamos, ya no me está dando la información correcta de dónde está ahora esa carga. La carga se está moviendo, pero resulta que este campo que se siente no es el campo que genera la carga en la posición actual, sino en la posición en donde estaba hace un poco de tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué tan poco de tiempo? Pues depende de la distancia y depende de la velocidad a la que se propague la información, el tiempo que tarde en llegar la información de que la carga se está moviendo, y eso es la velocidad perdón, es la distancia entre la velocidad de la luz. Entonces se sabe ahora que no hay eventos instantáneos como se pensaba antes en física clásica, ¿no? Donde se pensaba que esto era instantáneo, ahora se sabe que no. Entonces la información de que la carga se movió se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, si la carga se está moviendo, el campo eléctrico que nosotros tenemos aquí no es el campo correspondiente a la posición real actual de la carga, sino que el campo que tenemos aquí es el campo generado por la posición anterior de la carga, ¿no? Y hasta después se va a ir actualizando poco a poco, pero cuando se actualice puede ser que la carga ya no esté en esa nueva posición. Y entonces es de donde aparecen estos términos que tienen que ver aquí con, si se fijan, es R' entre C. De hecho, esto es R', ¿no? Dejé como R, pero es R'. Es la distancia entre el punto donde está la carga y el punto donde quiero calcular el campo, entre la velocidad de la luz. Noten que tiene que ver con el tiempo que tardaría en propagarse la información de que la carga ya no está donde generó el campo eléctrico. Y luego aparece la derivada de la posición, qué tan rápido se está cambiando la posición respecto a R' sobre R, ¿no? Entonces, este segundo término tiene que ver con eso, ¿no? Con ese cambio, con esa información. Entonces, este término me corrige, es el término que me permite corregir el hecho de que el campo eléctrico, pues, no, si tomáramos solamente el primer término, pues no estaría actualizado, ¿no? Pero eso no es la historia completa, todavía hay un término adicional que tiene que ver con la segunda derivada de R. R es esa distancia, pero vista como vector. Vean que es una segunda derivada. Resulta que este segundo término tiene que ver como que, digamos, la naturaleza trata de hacer una corrección precisamente por esos cambios, ¿no? Y mire aquí como qué tan rápido está cambiando ¿cómo se llama? Qué tan rápido está cambiando la velocidad a la que se está moviendo, pues, la posición o la separación entre el punto que genera el campo y el punto donde está el campo eléctrico. Si se fijan, esa segunda derivada, la segunda derivada de una posición tiene que ver con aceleración. Y es importante para fines de cuando se estudia la radiación electromagnética, y la luz es radiación electromagnética, porque sin este término no podríamos entender la generación de ondas electromagnéticas. Precisamente ese término de aceleración tiene que ver con la generación de ondas electromagnéticas. Acuérdense que, bueno, no sé si lo han comentado en
en otros cursos, pero para tener radiación necesitamos cargas aceleradas. Entonces, noten que aquí aparece la segunda derivada de esta R', ¿no?, que tendría que ver con el movimiento de la carga. Entonces, la segunda derivada tendría que ver con la aceleración precisamente, ¿no? Y bueno, entonces esta expresión sería, digamos, la historia completa para la radiación electromagnética, ¿no?, para el campo eléctrico, más bien la expresión para el campo eléctrico. Y bueno, ahora necesitamos también el campo magnético. Para el campo magnético también tenemos una expresión. Bueno, antes de pasar al campo magnético, este sería el campo eléctrico relacionado con una sola carga, ¿no? Si tenemos más de una carga, pues tendríamos que usar el principio de superposición y calcular este campo, aplicar esta expresión para cada una de las cargas que generen el campo. Para el campo magnético tenemos esta expresión que se ve más sencilla, pero vean que, bueno, es la forma matemática, se ve elegante, compacta, pero involucra de hecho al campo eléctrico. Y entonces es un producto cruz de R con el campo eléctrico. La C, pues, es la velocidad de la luz, es una constante, así que aquí lo importante es el producto cruz de R' con el campo eléctrico. Vean que si una carga produce el campo, pues aquí sería el campo relacionado con una carga, pero si el campo eléctrico es producido por muchas cargas, igual sería el campo magnético. Imagínense que la carga no se mueve. Si la carga no se mueve, entonces el campo magnético no debería de generarse, ¿no? Porque ahora sabemos que el campo magnético tiene que ver con corrientes, con la existencia de corrientes eléctricas. Si no hay corrientes eléctricas, más bien, si no hay cargas en movimiento, no hay corrientes eléctricas. Si no hay corrientes eléctricas, no debería haber campo magnético. Vamos a ver si esto es compatible, ¿no? Vemos que si la carga no se mueve, y la carga o las cargas que genera el campo no se mueven, entonces, esto, por ejemplo, para una carga, nada más. R está en esta dirección que une Q con el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Cuando la carga no se mueve, el campo eléctrico también está a lo largo de esta línea, de acuerdo a esta ecuación. Entonces, resulta que si calculo el producto cruz de R' con el campo eléctrico, me daría 0 en ese caso, ¿no?, tal como esperarían, porque entonces R', el producto cruz de R' con el campo eléctrico, cuando la carga no se mueve, pues están ambos R' y el campo en la misma dirección, entonces el producto cruz da 0, por lo tanto no tenemos campo magnético, tal como esperamos, ¿no?, porque no habría cargas en movimiento. Cuando hay cargas en movimiento, pues ya ese campo tiene estos términos extras, y entonces ya aparece el campo magnético distinto de 0. Bien, entonces esto es un poco sobre la parte, ¿no?, de la radiación electromagnética, su origen. Lo importante aquí, bueno, dentro de todo lo importante es que aquí este término de la aceleración es el de la propagación, ¿no?, de la generación de ondas electromagnéticas. Sin este término no podríamos tener las aplicaciones tecnológicas de la radiación electromagnética. Y tenemos aquí el campo eléctrico. Todo estos son nada más el campo eléctrico y el campo magnético. Estos entran en las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Maxwell a su vez se pueden resolver en un número muy grande de situaciones y en principio pues aplicar a fenómenos eléctricos, magnéticos y ópticos. Cuando digo aplicar y resolver las ecuaciones de Maxwell es como, por ejemplo, cuando resuelven un problema de mecánica basándose en la segunda ley de Newton, ¿no?, y hacen predicciones. En el caso de aquí sería lo mismo.
las ecuaciones de Maxwell, así como la ley de Newton, pues se pueden aplicar eh, y ser resueltas para diferentes situaciones físicas. Vamos a volver más adelante a esto, pero por lo pronto tenemos estas expresiones. Voy a cerrar esta presentación. No dejen ver si así voy a cerrar esta. Otra presentación, ¿dónde está? A ver si tengo aquí en este archivo. Entonces,